Hola, soy Elena. Bienvenidos a Escucha con Amor. Hoy quiero hablaros sobre la indefensión aprendida. La misma frase dice lo que hemos aprendido a no defendernos por cualquier tipo de circunstancia en nuestra vida, bien porque desde pequeñitos nos han quitado el derecho a defendernos y nos han enseñado a que estaba mal, por ejemplo, o a situaciones traumáticas, a muchos tipos de circunstancias. Hay una fábula muy conocida que define la indefensión aprendida, que es que, por ejemplo, un elefantito de un circo, hoy en día ya se está quedando obsoleto con los derechos de los animales en los circos, pero cuando yo era niña era muy normal. Imaginaros un elefantito pequeño en un circo que le atan una patita de atrás a una estaca de madera. Entonces, cuando es muy chiquitito, tira y no consigue sacarse de la estaca, no consigue arrancar la estaca ni soltarse de la cuerda. Y lo intenta con todas sus fuerzas durante un tiempo, hasta que empieza a rendirse porque cree que ya no va a poder zafarse de eso y que no le queda más remedio que ya no defenderse. Pero el elefantito crece, se va haciendo cada vez más grande, 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 hasta convertirse en un elefante adulto, el cual, vamos, que simplemente caminando normal arrancaría la estaca del suelo y podría escaparse o librarse al menos de esa atadura. Pero el elefante ya aprendió en su momento que no podía hacer nada y se acostumbró, y cuando ya tenía capacidad para poder hacer, ya no lo hacía. Esto es una fábula, como os digo, muy famosa que define muy bien lo que es la indefensión aprendida. Os voy a contar algo que a mí me ocurrió de pequeña en el colegio, que también es un claro ejemplo de indefensión aprendida. Yo en el colegio se metían mucho conmigo, sobre todo los niños, aunque había niñas que también, pero sobre todo los niños. Recuerdo que en una ocasión tuve tal acoso de varios niños, no me pegaban, pero me insultaban y me decían cosas muy feas, ¿no? Hubo una ocasión en que varios niños me acorralaron y me empezaron a decir cosas muy desagradables, palabras muy feas. Me sentí ya tan acorralada, estaba acostumbrada a no defenderme, a no liarla, pero me sentía tan acorralada que entonces intenté defenderme y lo que hice fue insultar a uno de ellos. Yo de niña nunca decía palabrotas ni tacos, pero en este caso pues alguna palabrota le solté para intentar defenderme. Entonces estos abusadores fueron a una maestra que yo tuve desde tercero de EGB, antes de la LOCSE existía la EGB, hasta octavo. Tuve una profesora todos estos años con un perfil de perversa narcisista muy alto, que me hizo la vida imposible, y os puedo contar más anécdotas si lo deseáis. Entonces fue uno de estos abusadores a contarle a esta maestra que es que yo le había insultado. Y esta persona, que por lo que sea desde pequeñita me cogió pues esa ojeriza, al entrar en clase me hizo subir a una tarima, al menos cuando yo iba al colegio, ahora creo que no, pero cuando yo iba al colegio los maestros daban clase desde una tarima para estar más alto que los alumnos. Me hizo subir a la tarima y me hizo pedir perdón a todos aquellos que estaban en realidad abusando de mí y me estaban insultando. Me hizo pedirles perdón uno a uno. Y es más, como a mí me ponían motes muy feos, me hizo preguntar a cada uno de esos niños cómo quería que les llamasen, si ellos tenían sus propios motes porque querían o querían que se les llamasen de alguna forma especial. Entonces me obligó a preguntarles y me obligó a que a partir de ese momento les llamase como ellos quisieran y que yo tenía que aceptar que me llamasen como ellos quisieran, con el mote que a ellos les daba la gana. Cuando eres pequeña no sabes lo que te están llamando, solo entiendes que es un tono despectivo y que lo hacen para humillarte, ¿no? Pues esta maestra me hizo tener que aceptar que a mí me llamasen no Elena, como me llamo, sino como a ellos les diese la gana, y yo tener que llamarles como ellos quisieran, y es más, pedirles yo perdón cuando eran ellos los que abusaban de mí. No solo me inculcó una culpa falsa, muy de un narcisista, me hizo responsable absolutamente de ese abuso cuando yo era la víctima del abuso, y me quitó el derecho a defenderme y me humilló todavía más. Claro, una niña, no sé si tendría 8 o 9 años,
que tu figura de autoridad en el colegio, que es esa maestra, esa tutora, te hace algo así, te quita todo derecho a defenderte, ya que ella es la autoridad, la que tiene el poder. Esa es una de las cosas que os puedo contar de mi vida, que es un caso de indefensión aprendida. Por lo tanto, ¿qué hace eso? Que en cualquier otra situación en la que uno está siendo abusado, uno se calle y no quiera defenderse porque tiene el sentimiento de que va a salir perdiendo, de que al final va a tener que pedir perdón a todos los abusadores y va a tener que tragar y aceptar todo eso. Bien no defenderse, o bien cuando uno no puede más, estallar y, como me llamo Elena, pues que se monte la guerra de Troya, que arda Troya, ¿no? Y claro, cuando uno puede convivir con un narcisista, sea una maestra, como este caso, o una pareja, o lo que sea, una madre, o quien sea, imaginaros el no defenderse, aguantarse, porque además uno acepta todas las culpas y cree que eso es así, hasta el día que el manipulador consigue acorralarnos y hacernos sentir tan mal y ponernos en el límite hasta que nosotros podemos saltar para intentar defendernos, ya de una forma, vamos a decir, desproporcionada, donde el que parece que es el abusador somos nosotros, y encima hemos entrado en un estado de ira tan grande que, como quien dice, puede tirarle un vaso al suelo, que tirarle lo que tenga en la mano, que ponerse agresivo. Y entonces ellos aprovechan ese momento para hacerse las víctimas, para decir que nosotros les hemos maltratado y que pobrecitos, para luego podérselo contar a todo el mundo, incluso ir a una figura de autoridad a chivarse para hacer que nosotros les pidamos perdón. Entonces, detectar en vuestra vida si habéis sufrido esto de la indefensión aprendida o lo estáis sufriendo es importantísimo, para que os deis cuenta que ese mecanismo no está funcionando bien en vosotros. A mí me costó muchísimo darme cuenta de esto y aprenderlo, para encontrar ese equilibrio de no tener que aguantar hasta el extremo y reventar, o el no tener derecho a defenderme. De hecho, hoy en día enseguida digo las cosas, lo que pasa que lo digo con un lenguaje muy asertivo, con mucha comprensión, con mucho cariño, e intento poner los límites muy pronto, pero de una forma cariñosa y tranquila. Y me da igual si la otra persona es narcisista, psicópata o no, me da igual. Yo pongo mi límite tranquilamente, sin perder nunca los estribos. Cuando me di cuenta, aprendí a darme el derecho a defenderme y poner los límites. Y tuve que pasar un proceso de confrontar mis propios miedos para hacerlo. Porque con ese tipo de experiencias de niña, ya tenía activado en mí un estado de ansiedad, de que si decía algo o me defendía, ya enseguida se me activaba el miedo y el cómo voy a decir y cómo voy a hacer y cómo mejor me callo. No, eso hay que superar esa sensación química, que es cortisol, es la hormona del estrés que se activa porque uno ha aprendido que necesita defenderse, entonces se activa para defendernos, para mantenernos vivos, sobrevivir. Pero uno tiene que entender que en esos momentos, aunque se active, no tenemos que escaparnos, tenemos que defendernos. Y poco a poco, a medida que nos vamos defendiendo un poquito más y poniendo cada vez más límites, el cortisol va bajando y nuestro sistema ya se vuelve a educar, entendiendo que no es necesario generar ansiedad ni hay que tener miedo a defenderse. Hay que desmontar esa estructura que se nos ha quedado grabada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto espero que os ayude muchísimo, porque cuando se viven relaciones tóxicas del tipo que sea, ya veis que en mi caso os he contado una experiencia de una profesora a yo como alumna. Así es que puede ser en cualquier tipo de relación, con cualquier persona tóxica, abusadora, siempre se vive al final en indefensión aprendida, en no defendernos o poder estallar y sacar lo peor de nosotros. Y cuando una persona es empática y sacamos lo peor de nosotros, luego nos sentimos muy culpable, muy mal. Probablemente luego, cuando se nos va pasando el enojo, nos echemos a llorar y nos sintamos fatal, e incluso pidamos perdón al abusador. Todo esto tiene que ver con la indefensión aprendida, que por supuesto se relaciona a la disonancia cognitiva, al vínculo traumático, porque ya sabéis que unas cosas con otras están entrelazadas y todo tiene que ver. Así es que tomar conciencia de esto de la indefensión aprendida. Como siempre, os invito a la autoobservación y a que os escribáis en un papel qué experiencias y situaciones habéis podido vivir con respecto a esto, que tal vez no os habéis dado cuenta, pero a raíz de esta información sí os empieza a aflorar, os empiecen a salir cosas
que son muy importantes ordenar y cambiar nuestra estructura, y cambiar nuestra estructura mental y emocional para poder ser libres del narcisista, psicópata o cualquier persona tóxica. Que os podáis querer como os merecéis, que os aseguro que todo el mundo es digno de amor, sobre todo de amarse a sí mismo, que ese es el primer amor fundamental que tiene que existir, ¿de acuerdo? Así es que espero que esta información os ayude mucho. Si queréis podéis compartir este vídeo con las personas que penséis que les puede generar un bien. Podéis suscribiros, dar a un like, la campanita de notificaciones si lo deseáis. Y nos vemos en www.escuchaconamor cuando queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.